Televidentes, ustedes recuerdan que en nuestro espacio anterior nos encontramos haciendo una visita por la granja La Unión para llevarles a ustedes la mejor información relacionada con los porcinos. Pues bien, les cuento que nuevamente hemos regresado hasta este sitio, esta vez para hablarles sobre temas tan importantes como la inseminación artificial en los cerdos, las enfermedades y otros temas relacionados. Nuevamente nos acompañará el profesional Andrés Felipe Salazar. Esperamos que disfruten de este programa en familia y juntos aprendamos mucho. Bienvenidos. La historia de la inseminación artificial porcina se remota a 1930 en las granjas de Rusia, pero no fue sino hasta los años 70 y 80 del siglo pasado cuando se logró que la inseminación artificial con semen refrigerado desplazara progresivamente la cubrición natural en la mayoría de las granjas del porcino. A diferencia de la monta natural, esta técnica permite inseminar entre 20 y 60 cerdas con el eyaculado de un solo berraco, favoreciendo una difusión más rápida del progreso genético. La inseminación artificial ha permitido que el sector porcino alcance los niveles actuales de producción de carne mundial, además de facilitar el trabajo en las granjas, el avance de la mejora genética de los reproductores y reducir la generación de enfermedades de transmisión sexual. Mis queridos oyentes de Por el Campo, como se los mencioné al inicio de este espacio, hemos regresado nuevamente hasta la granja La Unión en compañía de don Andrés Felipe Salazar. Don Andrés, ya usted es todo un invitado de honor de nuestro programa, muchas gracias. Gracias. Nuevamente les agradezco la visita. Ustedes saben que esta es la granja de ustedes, cuantas veces quieran venir. Esto es un tema que nos apasiona a todos aquí en la granja y pues ojalá se contagien de esa misma pasión. Muchísimas gracias, don Andrés. Bueno, hace unos días estuvimos por acá hablando acerca pues de nuestros porcinos, de los cuidados, de la alimentación y dejamos varios temitas como para tocar en un próximo espacio. Hoy vamos a hablar de un tema, don Andrés, que se ha vuelto muy común no solo en los seres humanos, sino también en los animales, se ha visto en el ganado, en diferentes animales y también se ve en los cerdos, como lo es la inseminación artificial. Sí. ¿Podemos hablar un poco acerca de esto? Claro, bueno. Como les mencionaba en el programa anterior, esto es una granja ciclo completo donde nosotros tenemos desde la gestación hasta el engorde de los cerdos para llegar a planta de sacrificio. Nosotros hace más o menos año y medio, 2 años, empecemos con el programa de las cerdas aquí en la granja y hemos llegado a tener en este momento 15 hembras. Nosotros actualmente en la granja, por el número de hembras que tenemos, optamos por tener un macho reproductor, un berraco, para que él ayude en el calor de las hembras, ayude en el celo de las mismas, haga la monta y nos ha dado muy buenos resultados. Para pequeños porcicultores, un poquito pues ya más pequeños que nosotros, el que tiene 1 o 2 cerditas o hasta 4 o 5, ya no es viable tener un cerdo por los costos que él tiene. ¿Por qué hablo de los costos? Porque de todas maneras el cerdo lleva un espacio, lleva una alimentación, lleva una vitaminización, entonces pues tener un cerdo que va a comer lo mismo que una hembra gestante para solamente 3 o 4 hembritas pues no es viable. Entonces entra el tema de la inseminación artificial. La inseminación artificial es el mejor camino para aquel que tiene poquitas hembras o el que ya entra en un tema de industrial muy grande que tiene, digamos, más de 20, 25 hembras o hasta 800 hembras en algunas granjas especializadas. Las hembras tienen un ciclo gestral de 21 días, como se lo mencionaba en el programa anterior. Las hembras más o menos desde los 100 kilos empiezan con sus calores. Nosotros particularmente en la granja dejamos pasar los primeros 2 calores y después de los 130 kilos hacemos la monta del cerdo. Pero llegamos a ese pesaje, a los más o menos 140, 145 kilos, es para que soporte el peso del cerdo, porque obviamente pues el cerdo ya es un cerdo adulto y es un cerdo, digamos, que tiene un peso importante. Entonces, para que no vaya a porrear la hembra ni la vaya a dañar sus miembros posteriores, pues debe estar la hembra en un tema corporal suficientemente grande para recibirlo. ¿Cómo funciona la inseminación artificial? Para aquellos que no tienen la opción o no es viable económicamente tener un cerdo dentro de granja, deben estar muy pendientes de esos ciclos de las hembras. Lo más difícil es, digamos, entablar una hembra. ¿Qué es entablar una hembra? Que efectivamente haga su ciclo reproductivo, quede preñada y tenga una lactancia de sus lechones. Cuando las hembras salen de esa lactancia,
de ese tiempo en el cual le están dando teta a los lechones, a los 4 o 5 días posteriores al destete de los lechones, independiente cuánto sea el tiempo que los dejemos mamando, entre esos 4 y 5 días la hembra debe acalorarse nuevamente, debe entrar nuevamente en ese ciclo estral. Entonces, cuando la entablamos, decimos es que la hembra venía de no estar preñada ni estar lactando al momento en el cual la hembra ya entra en su época sexual reproductiva. De ahí para adelante es muy fácil reconocer cuando una hembra está en celo, porque si nosotros destetamos los lechones y a los 4 o 5 días hacemos la inseminación, vamos a garantizar que la hembra ya haya estado en calor y reciba el semen en el momento indicado. Si de pronto no queda preñada en ese momento, ella vuelve y cicla a los 21 días. Entonces, el punto de partida es en el momento que se destetan los lechones. Lo más complicado, digamos, cuando hacemos la inseminación es encontrar ese calor inicial en el cual va a empezar su primer parto. Por eso, digamos, peculiarmente aquí en la granja decidimos tener montada por berraco, precisamente por eso, porque el berraco lo tenemos a disposición y en el momento que la hembra la veamos con la vulva un poco hinchada, rojiza, que esté incómoda, que cuando nos le montemos esté quieta, pues la metemos en un corral específico con el cerdo y el cerdo trata de montarla, él echa un babacero por la boca y la cerda, si está en el punto óptimo, no va a pelear con el macho y se va a dejar montar. Muchas veces aquí hemos recurrido a la inseminación artificial cuando vamos a sacar hembras de reemplazo. ¿Qué son hembras de reemplazo? Nuestras hembras aquí en la granja son un híbrido de 2 razas, que es la Large White y las Landras, que por lo general son líneas maternas, que es lo que vemos que son hembras largas, un poco más altas, totalmente blancas, sin pecas, que más adelante lo verán en las imágenes del programa, y nosotros compramos semen traído de Medellín, de Bogotá o de granjas ya especializadas de machos de las mismas razas maternas, para nosotros poder sacar abuelas y madres de la misma raza, que son razas maternas. En este momento, digamos, la granja saca mucha línea materna. Nosotros ya hemos ido adquiriendo machos de líneas terminales que se consideran doble jamón, que es porque son cerdos más prolíferos a la carne y son pues más llevados, digamos, a esa masa muscular, que ahorita vamos a ver un comparativo entre lechones línea materna y lechones para línea terminal. Entonces, la inseminación es importante para aquellos que no tengan la posibilidad de tener el berraco, o para aquellas granjas grandes que el berraco no es capaz de abastecer todas las hembras. Entonces el berraco se ordeña para poder inseminar a todas esas hembras y no desperdiciar, digamos, ese semen. Nosotros lo hacemos es precisamente para garantizar más números de lechones en cada parto y poder nosotros tener quien nos acalore, por así decirlo, las hembras en cada uno de esos ciclos con unos calores mucho mejores y mucho más pronunciados. Claro que sí, don Andrés. Ese tema de la inseminación artificial se ha convertido en una herramienta muy beneficiosa, precisamente porque, como vos lo mencionabas, pues no hay que incurrir en tantos gastos. Aparte de ello, pues digamos que no se maltrata tanto a la cerdita, digamos que se protege también de enfermedades y de, digamos, algún tipo de alteración en su integridad interna. Entonces también es, digamos, un método que le apuesta al beneficio del cerdo. Bueno, don Andrés, de una esperma del cerdo se pueden, digamos, inseminar varias cerditas. Sí, cuando se ordeña el cerdo, por lo general se le debe echar un diluyente para poder no solamente rendir el semen, sino que el semen pueda ser transportado, porque debe ser refrigerado. Entonces, cuando ordeñan el cerdo se hace un examen en microscopio en laboratorio, se le echan unos diluyentes y entra en un proceso de refrigeración para poder transportar ese semen. Ese semen no debe recibir rayos de luz directa, no debe tener cambios de temperatura muy variantes, porque la calidad del semen puede verse afectada. Entonces, en aquellas granjas que se especializan en vender semen y en hacer inseminaciones, lo que hacen es ordeñar al cerdo, van al laboratorio y si el semen es de muy buena calidad, le echan un diluyente para poder no solamente rendirlo, sino conservar esas propiedades que tiene ese semen. Por lo general, en los cerdos y en casi todos los animales, el cerdo se ordena
ordeña y el semen puede durar hasta 24 horas. Entonces, por lo general se recomienda comprar semen de cerdos que estén en la misma región. Entonces, de aquí, digamos, en mismo Ciudad Bolívar, hay personas que se dedican a la inseminación, que tienen cerdos propios, ya hay gente en Salgar, ya hay gente en Andes. Entonces, la gente que tiene 2, 3, 4 o 5 cerditas recurren a esas personas para hacer la inseminación. Por ejemplo, nosotros aquí en la granja, el berraco es propio y nosotros no recibimos cerdas de ninguna parte precisamente por lo mismo, porque las cerdas de nosotros desde los 90 kilos empiezan con un ciclo de vacunación completo, igual el cerdo, y entonces nosotros, por lo que mencionabas anteriormente, para no tener infecciones ni enfermedades de transmisión sexual, no dejamos que nuestro cerdo tenga contacto con cerdas de granjas o de personas que tengan su cerda por fuera de la granja. Tampoco lo ordeñamos. ¿Qué pasa con un cerdo que monta y un cerdo que se ordeña? El cerdo que monta está acostumbrado a ese estímulo con las cerdas, él aprende a montarse, él aprende a estimularlas, él aprende a jadear sobre ellas, a no lastimarlas, porque uno está muy pendiente de ellos. El cerdo que se ordeña tiene un proceso totalmente diferente, porque ellos desde los 80 a 100 kilos lo enseñan a montarse a un aparato especial que se considera burro para poderlo ordeñar. Incluso ellos los primeros meses de vida reproductiva no es bueno su semen, porque ellos los enseñan a montarse directamente al burro desde muy pequeños. Pero esos cerdos no conocen, digamos, el proceso de montársele a una hembra. Entonces, si él se acostumbra al burro, morirá en el burro. Si se acostumbra a una hembra, pues es difícil que se acostumbre al burro, pero no se utilizan berracos para las dos cosas, porque el berraco que sale de su corral al burro ya sabe a lo que va. De pronto, si lo metemos con otra cerda, se ponen a pelear o a hacer cosas que no son, digamos, el fin del cerdo. Entonces, la inseminación es muy importante que se haga por alguien que sepa, un cerdo que sea pues para lo que nosotros requerimos, si es para sacar líneas maternas, para sacar lechones, madres y abuelas, o si es para líneas terminales para sacrificio en matadero. Entonces, a quien vaya a adquirir semen y que se las vayan a inseminar, deben preguntar qué tipo de cerdo es dueño del semen que nos van a entregar, para saber específicamente qué queremos. En el suroeste es poco conocido cerdos de línea materna, más que todo son líneas terminales. Entonces, digamos, el que quiera sacar o especializarse en líneas maternas para hacer hembras más prolíferas y que tengan buena producción de leche, pues muchas veces hay que recurrir a granjas especializadas en Medellín o en Bogotá. Y muy interesante lo que usted mencionaba, don Andrés, que uno puede, digamos, elegir la raza del cerdo para inseminar pues a nuestra cerda. Entonces, muy curioso que uno también pueda como tener esa elección, y por eso, como usted lo mencionaba, hay que preguntar bien, hay que informarnos bien, porque es un tema pues que si no se le pone pues cuidado también puede traer sus en contra. Bueno, don Andrés, hablemos un poquito de la gestación de la cerdita. ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años duraría? Bueno, las cerdas, una vez es inseminada o montada por el berraco, debe durar su gestación 114 días, que es la ley de 3 meses, 3 semanas y 3 días. ¿Por qué soy tan específico, digamos, en esos números? Porque una cerda, desde que su parto sea normal, o se va a adelantar un día o se va a atrasar un día. No es usual que se atrasen una semana o se adelanten una semana, no, sino que hay que tener claro que son 114 días al momento de la monta. Nosotros normalmente una cerda que esté en calor, las cerdas están ovulando más o menos 20 horas, entonces nosotros hacemos posiblemente 2 montas, una monta en la mañana y otra monta en la tarde, para garantizar que a medida que ella va ovulando, el máximo número de óvulos sea fermentado por ese semen que tiene el berraco en su monta. Entonces son 114 días, vuelvo y les reitero, 3 meses, 3 semanas y 3 días, o sea, casi 4 meses. Muy interesante. El parvovirus porcino es una de las enfermedades más comunes en los cerdos.
Si una de nuestras cerdas gestantes se infecta con este virus, puede tener problemas para reproducirse más adelante, especialmente si son primerizas. En el momento del nacimiento pueden aparecer lechones momificados o mortinatos. Inusualmente, el virus puede sobrevivir fuera del huésped durante varios meses, lo que lo hace endémico en la mayoría de las granjas. Aunque es solo durante la gestación que el parvovirus porcino es un problema, otros cerdos pueden transmitirlo. Por ello es bien importante seguir un plan de vacunación de rutina en las cerdas primerizas. Las enfermedades respiratorias como tos, estornudos, respiración abdominal, tasas de crecimiento reducidas y la mortalidad son signos de una enfermedad respiratoria en cerdos provocada por agentes infecciosos. Dependiendo de la causa, el tratamiento para las enfermedades respiratorias en cerdos incluyen los antibióticos, los cuales pueden suministrarse en alimentos, en agua o como inyectables. La mala ventilación o las condiciones ambientales pueden exacerbar las condiciones respiratorias. Por ejemplo, los altos niveles de amoníaco pueden dañar los cilios del tracto respiratorio superior, haciendo que los cerdos sean más susceptibles a la infección. Además, los corrales sobrepoblados y polvorientos también son factores predisponentes para la enfermedad respiratoria. Bueno, don Andrés, hablemos un poquito acerca de las razas que podemos encontrar en los porcinos. No son, digamos, tan comunes encontrarlos. Sí, bueno, yo les cuento. Como les mencionaba anteriormente, en la granja La Unión, donde estamos ubicados, las cerdas son Large White por Landras. Esas son dos razas que se cruzan para líneas maternas. ¿Qué son líneas maternas? Donde las cerdas y las hembras son más prolíferas en los partos, tienen un buen número de lechones y son buenas lecheras, como es por ejemplo la raza en la res como la Holstein o la raza Gir. Lo que normalmente se ve en la región cuando estamos hablando de razas terminales, de razas de carne, son por ejemplo las razas Pietrán, que son aquellos cerdos que son, digamos, manchados, o el Duroc, que son esos cerdos que son como rojizos, también manchados, y hoy en día se encuentra, digamos, un híbrido de Duroc por Pietrán, que son esos cerdos, digamos, que son rojizos manchados, pero que son muy corpulentos y con muy buenas caderas. Entonces, pues de razas hay muchas. Está una raza que es totalmente negra, como con un collar blanco a la altura de los miembros delanteros, que es la Hampshire, que viene de Inglaterra, se especializó en China. Entonces, de razas tenemos que tener pendiente y muy presente es qué es lo que cada persona busca. Inicialmente nosotros aquí en la granja iniciamos con un ciclo de hembras muy maternas, con un cerdo que es un híbrido que se llama PIC, que es PIC. El PIC es una raza que es Pietrán por Landras y Large White, que son cerdos blancos, largos, pero el Pietrán les da esa característica de ser muy nalgones. Por lo general ustedes aquí lo ven que estamos en el ciclo de la gestación. Estos son cerdas totalmente blancas, es muy raro encontrar pecas en ellas. Sí. Son cerdas altas, buenas de aplomo, largas, de un estado corporal, digamos, más largas y grandes que gordas. Eso les ayuda a ellas en el parto, porque por lo general las razas Pietrán y la Duroc son razas que son muy caderonas, que vemos esos perniles demasiado gruesos, entonces no es tan fácil, claro, al momento del parto. Estas cerdas son muy poco la ayuda que hay que darles en los partos. Ellos por lo general crían sin ninguna dificultad, no tenemos que ingresar la mano, no tiene que haber cirugías. Entonces para los trabajadores y los trabajos en granja es muy fácil, porque ellas después del primer parto que hayan tenido con éxito, de ahí para adelante los siguientes partos son pues muy fáciles. Estas son cerdas que en promedio nos están criando entre 12 y 13 lechones, que está por encima del promedio nacional. El promedio nacional está en este momento entre 11,5 y 12 lechones por hembra. Entonces, pues decimos que los resultados que tenemos en la granja pues están un poquito por encima del promedio nacional. Entonces, pues vamos bien encaminados. He conocido razas
que tienen hasta 22 lechones, pero para mí puntualmente no es el ideal, porque al tener 22 lechones, pues son hembras que tienen 15, 16, 17 tetas, y entonces los lechones tienen que mamar por tiempo. Claro. Entonces, en temas de mano de obra, los trabajadores tienen que estar muy pendientes los primeros 15 días de la lactancia de los lechones para garantizar que todos los lechones pues mamen más o menos la misma cantidad. Aquí, como les mencionaba, la gestación dura 114 días y una vez crían, nosotros damos un periodo de 21 días de lactancia. Hay personas que me dicen que por qué 21 días y no el mes, porque nosotros, como estamos enfocados a una producción de lechones, nosotros estamos enfocados es a que las hembras sean en mayor tiempo productivas. Entonces, a nosotros acortar un poco esa época de lactancia, nosotros vamos a garantizar 2.5 partos al año. Si bien nosotros tenemos que la gestación son 3 meses, 3 semanas y 3 días, y la lactancia son 21 días, ya nos estamos yendo más de 4 meses, digamos, en el ciclo completo. Y tenemos un momento abierto, unos días abiertos, que son esos 4 o 5 días después del destete, que la hembra entra nuevamente en calor para poder inseminarla o montar el berraco. Entonces estamos hablando de casi 5 meses, o sea, 4 meses y medio. Más. Entonces, a medida que nosotros acortemos un poco la lactancia, nosotros vamos a garantizar que la cerda un año nos va a criar 2 veces y al siguiente año nos va a criar 3. Entonces, nosotros tenemos que, como se lo mencionaba y se los he mencionado varias veces, tener muy claro a qué me voy a dedicar. Entonces, como esto es una granja donde tenemos bandas de 3 y 4 hembras mensuales, nosotros nos dedicamos a la cría de lechones y posterior engorde de los mismos y venta de lechones al mercado, digamos, de ciudad del suroeste, especialmente en Ciudad Bolívar. Pues nosotros acortamos un poco ese momento de la lactancia. Por lo mismo, nosotros suplementamos y alimentamos muy bien las cerdas. Como se lo mencionaba en la gestación, ellas se comen más o menos 2 kilos diarios de alimento concentrado y se suplementan en horas del mediodía con 1 kilo o kilo y medio de maní forrajero. Pero esta alimentación varía en el momento de que crían. Cuando ellas crían, nosotros aumentamos la alimentación a 1 libra por cada lechón que tengan en el parto. Entonces, si ella es una hembra que crió 12 lechones, entonces nosotros debemos estar echándole 6 kilos de alimento, porque es 1 libra por lechón. Si cría 14, subimos a 7 kilos diarios de alimentación. Hay mucha gente que me dice, hombre, no es demasiado. La verdad, nosotros nos ha dado muy buen resultado, porque las hembras, como ustedes lo ven, estos son hembras que ya salieron de parto, que están empezando su proceso de gestación dentro del nuevo ciclo de preñez, y son hembras que corporalmente están excelentes. Entonces no son hembras que salen ni extremadamente gordas ni extremadamente flacas. Porque, ¿qué nos hemos dado cuenta? Las hembras que les va muy mal en el parto, que son muy buenas lecheras, que se desgastan mucho en ese momento de la lactancia, salen muy bajas de peso y de nivel corporal. Esas cerdas puntualmente no entran en ciclo ni en calor a los 4 días, se demoran hasta 1 mes. ¿Por qué? Porque ellas salen primero a recuperarse en ellas y paran su proceso reproductivo. Entonces, si nosotros le hacemos cuentas a ese mes que la hembra va a estar vacía, tratándose de recuperar después de la lactancia, pues es 1 mes que nosotros le estamos dando 2 kilos diarios de alimento, que nos va a costar efectivamente tiempo y dinero. Entonces nosotros lo que nos ahorremos en alimento de lactancia es dinero que nos va a costar después del destete. Entonces, como recomendación y como, digamos, práctica dentro de la granja, es 1 libra de alimento por cada lechón que nazca. Entonces las hembras se suplementan diario con 2 kilos de alimento en la mañana y su maní forrajero en las tardes, y una vez entran a la banda de lactancia, que era donde estábamos en el programa anterior, se suplementan 1 libra por lechón. Entonces son cerdas que se comen entre 5 y 7 kilos diarios de alimento especializado para cerdas de lactancia. Claro que sí. Bueno, don Andrés, antes de finalizar este espacio y rápidamente contémosle un poco a nuestros televidentes cuáles son esas enfermedades que pueden atacar a nuestros porcinos y qué hacer para prevenirlas. Claro, bueno. Nosotros en las hembras de cría es muy normal
que se afecten con una enfermedad que se llama la parvovirosis porcina. Las hembras se vacunan cada vez que van a entrar en ciclo de gestación contra esa enfermedad. Esa enfermedad se vacuna una vez críen y a los 12 días se vacunan. Y existe otra vacuna que es la vacuna triple para evitar malformaciones en el vientre y se vacunan a los 75 días de gestación. Normalmente, pues esos son ya vacunas y temas que se hacen en granjas un poquito más tecnificadas. Por eso nosotros cuando vendemos hembras de reemplazo, cuando hemos tenido, las garantizamos con ciclos completos de vacunación, con madres que vienen de vacunación y abuelas que vienen de vacunación. Nosotros, por ejemplo, en los partos es muy rara la vez que encontramos lo que denominamos momias o cerdo o lechones que vienen muertos, que las momias son malformaciones o cerdos pequeños grisáceos o negros que no se forman en el vientre. Entonces, pues normalmente si la hembra tenía 13 lechones, son 13 lechones que nacen vivos y se levantan. Cuando hay cerdas, digamos, que nacen con lechones muertos o lechones malformados, es que el ciclo de vacunación no viene completo y pues eso nos representa pérdidas para la granja. Puntualmente, cuando los lechones se destetan, nosotros normalmente lo que hacemos es un ciclo completo de vitaminización, purga y vacunación para los lechones, para que ellos arranquen con unas muy buenas defensas al momento de que ya arrancan su proceso de engorde. De hablar de enfermedades, pues ellos tienen muchas enfermedades. Dentro de una de ellas es la Escherichia coli, que es la diarrea. Pero no entremos directamente en las enfermedades, sino más o menos en general qué les pasa a los cerdos. Los cerdos sufren o de diarrea o de tos. Las diarreas son diarreas que son totalmente líquidas, y un lechón o un cerdo que tenga una diarrea más de 2 días ya es muy difícil recuperarlo porque se deshidratan completamente. Entonces ya entrar a darle suero a un animal de estos o mirar exactamente qué pasa, pues es muy difícil recuperarlo. ¿Por qué? Cuando yo tengo 15 lechones en un corral y hay uno que entra con diarrea, por lo general esa diarrea se le puede afectar a los demás. Si no le afecta a los demás, es un lechón que no va a estar unos días enfermo y no va a comer exactamente lo mismo que los demás. Entonces es lo que denominamos una cola dentro del corral. Entonces los demás cerdos no lo van a dejar comer bien. Entonces es un cerdo que nosotros lo tenemos que retirar, hacerle un proceso específico para no dejar que se infecten los otros cerdos, para poder lograr que pues se recuperen nuevamente. Pero curiosamente, cuando nosotros sacamos un cerdo de un corral y volvemos y lo ingresamos, es muy difícil que vuelvan y lo acepten. Normalmente cuando arranca un corral en engorde, se debe ir completo el corral y no ingresarle nuevos cerdos cuando ya están en el proceso. Cuando uno mezcla cerdos, los mezclas en el momento del destete o cuando, digamos, van a arrancar su proceso de engorde, para llevarlos todos completos. Entonces, nosotros que tenemos que tener mucho cuidado, como les decía, el cerdo no es un animal que termorregule, entonces le puede dar o tos o diarrea. La única forma, digamos, o la mejor forma de combatirlo es prevenirlo. Entonces nosotros por lo general inyectamos en cada una de las etapas con antibiótico, un antibiótico específico para los cerdos, para poder prevenir esas enfermedades. Otra forma de prevenirlo es las corrientes de viento en las noches o los suelos muy fríos. Por lo general, los lechones cuando se destetan se deben tener en unas camas que se llaman preseos, para que ellos no estén en contacto con humedades o con los suelos en cemento muy fríos, para que ellos guarden ese calorcito. Si ustedes lo ven a través de las imágenes que se van a tomar en el programa, los cerdos acá, los cerdos pequeños y lechones, están en camas de preseos y con bombillos térmicos. Esos bombillos no son bombillos normales, sino que son bombillos de infrarrojo, que son unos bombillos grandes que no iluminan, sino que emiten calor. Esos bombillos permanecen 24 horas del día prendidos para que los lechones estén con el calor o buscando el calor que necesitan hasta el momento que se puedan defender y tengan unas buenas defensas. Bueno, don Andrés, hablar de porcinos la verdad es un tema bastante amplio, bastante largo, hay de donde mucho agarrar, ¿cierto? Sí. Y creo que como invitación para todos los amigos del campo que nos ven en ese momento, hombre, si usted quiere tener buenos resultados al momento de comercializar su porcino, pues téngalo en buenas condiciones. Correcto. Hace
como usted lo mencionaba, recordar asear donde se encuentran los cerdos, bañarlos, darles una buena alimentación, estar muy pendientes si de pronto tienen algún comportamiento extraño, pues hombre, llame al veterinario o aplíquele lo que un antibiótico o algo para que el resultado final pues sea de su satisfacción. Don Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en este espacio, nos queda muy claro ese tema de las enfermedades de los porcinos, a tenerlos muy en cuenta y muchas gracias. No, claro que sí, bienvenido las veces que lo requieran, que ustedes saben que esta es la granja de ustedes y de los televidentes. Muchas gracias. Que estén muy bien. En términos de prevención de enfermedades porcinas, los temas recurrentes incluyen higiene, ventilación y reducción del estrés. Al trabajar en una granja porcina, debe proporcionar un entorno óptimo para el animal e inhóspito para los agentes causantes de enfermedades. Además de reducir la presión de infección, debes promover también la inmunidad al brindar una nutrición óptima y al seguir un buen plan de bioseguridad que garantice cada ciclo de producción. Mis queridos televidentes de Por el Campo, luego de haber hecho un breve recorrido por la Granja La Unión, ubicada a unos 30 minutos del casco urbano de nuestro municipio, finalizamos este espacio el día de hoy. Agradecemos nuevamente al profesional Andrés Felipe Salazar por habernos recibido, acompañado y brindado información de primera mano. Si usted se perdió alguno de nuestros espacios, puede visitarnos a través de las diferentes plataformas digitales. En YouTube somos Apacibol en vivo y en Facebook Apacibol Canal 4. Allí puede visualizar cada uno de nuestros espacios, darle like y dejar su comentario. Hasta pronto.